Hola, hola, queridos amigos de Sorpresas Lubani, de Bojavés, de Felipe Sierra y de Luis Melenge. El día de hoy vamos a hablar con ustedes un poco de todas aquellas cosas, elementos, sucesos que de niños hacíamos que realmente hoy en día ya no existen. Y estamos hablando no solamente de la niñez nuestra acá en Cali, sino que también estamos hablando de la niñez de cualquier colombiano que hoy en día tiene entre 30 y de 30 años en adelante, podríamos decirlo así. Sino que yo pensaría que entre 30 y 40 años se van a sentir bastante identificados. Y si son más joven de pronto, en algún momento probablemente te tocaron varias de estas cosas y si no, pues ahí aprendes pues qué fue lo que nos tocó a nosotros como generación medio puente, ¿no? Pero bueno, antes de que arranquemos, voy a saludar a Andrés. ¿Qué más, Andrés? ¿Cómo estás? ¿Bien o qué? Muy bien, Luis, muchas gracias. De nuevo, muy contento de estar aquí grabando este espacio. Muchas gracias a todos nuestros suscriptores que nos han dado tanto apoyo. Y hoy traemos este tema, pues que es bastante emocional, pues, porque nos toca fibras de cuando éramos niños, nos pone a recordar mucho, ¿no? Todo esto de cosas que usábamos. Vamos a tocar algunas, porque la verdad sacando el listado, uno puede sacar un listado demasiado grande. Así que si ustedes creen que algo muy icónico cuando eran pequeños que ya no existe, que ya no, o que ya no se usa, ya no se practica, si nos hizo falta y si usted dice, no, esto era icónico en mi casa, en mi barrio, con mis amigos, déjenoslo en los comentarios y en una próxima oportunidad los podremos estar tocando. Entonces, pues, Lucho, entrando en tema, pues uno de las cosas que usábamos cuando eran niños y que ya no se ve es el teléfono, ¿no? Hoy en día que estamos tan conectados con estos aparatos. El teléfono fijo. Ajá, esto sigue siendo un teléfono, ¿no? Tenemos que tener claro, porque las nuevas Sí. generaciones le dicen el celular, esto es un teléfono. Pero el teléfono fijo en nuestra época ni siquiera era inalámbrico. O sea, eso era una cosa de rueditas. Por ahí les voy a dejar una imagen para que los que no sepan cómo es, la que nos alcanzó a tocar. Ese teléfono, hay videos de niños tratando de usarlo y vos ves que no pueden, tratan de hundirle las botoncitos. Ah, Claro, ¿no? Los teléfonos ujú. de rueda, incluso el cable era un cable enroscadito, también eso era como para que durara. A nosotros nos tocó a partir del enroscado, ¿no? Sí. Yo sé que antes de ese existía un teléfono, el teléfono tenía el cable como normal, larguito. Cuando uno ve esas películas de por ahí Ujú. de Cantinflas de los 60, de los 70, que nosotros, eso sí, no nos tocó, No, no no alcanzamos. estamos tan viejos. Pero a nosotros nos tocó el enroscadito de rueda que le colocaban candado para que no nos estuviera llamando. Es que hoy en día, para ustedes los pelados, incluso para nosotros mismos, porque ya también, ya entramos en la tecnología, es muy fácil comunicarnos. Ujú. Entonces uno tiene el WhatsApp, tiene la videollamada, tiene muchas maneras. En esa época solamente existía el teléfono fijo, pues para nosotros, o se podía mandar telegramas, que Pero era eso no lo otra forma, usábamos. pero, pero esa no, Nosotros no lo nosotros no la usábamos. usábamos. Eso lo usaban los papás de nosotros, no, el email no existía, entonces era el correo, la carta, normalita, pues física y demás. Pero entonces, digamos, en el caso de nosotros, lo que son el teléfono incluso era un objeto de valor de la casa con la cual a los adolescentes nos podían llegar a castigar. ¿Sí o Sí. qué? Lo que pasa es que ese cable pegaba duro porque era enroscado. Definitivamente les voy a dejar una imagen por aquí para que lo puedan ver. Era un cable que además de que se enredaba, como vos no te puedes imaginar, esa cosa se enredaba y mi mamá, por ejemplo, me ponía a mí a desenredarlo porque las rosquitas siempre quedaban como entrelazadas y ya no estiraba.
Entonces la idea de que eso fuera enroscado era que pudieses tirar y que vos al momento de contestar pudiera alejarte un poquito más del teléfono, porque en realidad el cable, si era así de corto, tendría que unos 70 centímetros por ahí, un poquito menos de un metro Sí, eso no era enroscado. Cuando lo tan estiraba podía llegar al metro y medio, 2 metros. Entonces la idea de que ese cable fuera... era como un ajá, resorte. exacto, exacto. Eso era como un resorte. Ahorita, igual en la imagen lo están viendo. Entonces, pero imagínate ese tema. Entonces, por ejemplo, era muy, digamos, todo lo que son las anécdotas de la época nuestra, sencillas como que si a usted lo castigaban sin salir a la calle, a nosotros nos castigaban sin salir a la calle porque el entretenimiento nuestro estaba en la calle. Ujú. En la casa no había nada que hacer. No existía internet. Computador en la casa, no, Era eso para nada. Los computadores eran en las las empresas o empresas. para los No, ricos. yo me Y, acuerdo y, cuando, y ni cuando siquiera. éramos pequeños, el que tenía computador eran las empresas. Ya cuando empezamos Ajá. a crecer un poquito más, la gente adinerada podía tener computador en la casa. Pero inicialmente eso era una cosa de empresa, eso no existía, o sea, no teníamos mucho que Claro, hacer. entonces uno en la casa no tenía Ujú. nada más que hacer. Televisión no existía sino Canal uno y Canal 2. Y eran la programación más mala del mundo. Nada de Netflix, ni siquiera perubólica, nada. Estamos hablando de cuando estábamos niños. La perubólica vino ya Nada más después. después. Y eso que la perubólica también era objeto del que quería pagar Pero ¿qué es televisión. Porque, por ejemplo, perubólica? ¿Qué es yo en mi perubólica, caso, Luis? Que ese ah, término... bueno, que es perubólica. Televisión por cable. Lo que hoy en día conocemos como el que paga el Claro normal, Ajá, el Claro, o el Tigo, mejor dicho, no no patrocinada, patrocinadas. de una vez les digo. Pero si algún día nos quieren patrocinar, pues nos llaman, no se preocupen, estamos disponibles. Eh, Esos Entonces, son los lo que combos de uno en tres día hoy, servicios. Tres servicios, televisión. pero en Ajá, esa no época existe. no existía el combo de tres servicios. Habían empresas, esas empresas solamente ofrecían Cable. televisión, cable, era cable, o sea, la perubólica era cable. ¿Pero por qué le decíamos perubólica? Porque los canales que veíamos eran todos los canales peruanos. Entonces veíamos Frecuencia Ujú. Latina, América América TV. Televisión, El Canal uno. Panamericana. El Canal uno. Había, Había uno que llamaba el Canal uno, que era donde uno veía más que todos los animes de esa época, ¿no? Los muñequitos. no, ese era América Televisión. Yo me acuerdo porque ahí daban Karina y Timoteo. Y en Karina y Timoteo era donde uno veía los Caballeros del Zodiaco un poquito más adelantados de lo que los estaban dando en la televisión colombiana. Entonces, claro, el amigo de uno, el cual el papá tenía plata para pagar la perubólica, él ya sabía dónde iban los Caballeros del Zodiaco. O dónde fueron los supercampeones en su momento. A uno que le tocó el Canal uno y Canal 2, Hay que que esperar. después el Canal 2 se convirtió en Canal A, pues a uno Ujú. le tocaba esperar y uno era como lo que le contaran y uno, ay, verdad, tan chévere. Y pues la verdad, pues nada, o sea, la verdad, eso fue lo que nos tocó a nosotros. Incluso la perubólica como tal, como concepción como tal, ya no No, existe. no es. Hoy en día la televisión por cable está mucho más avanzada. Por ejemplo, eso de que los canales deportivos, el que le gusta ver No, no fútbol, existía. No nada, existía nada de eso. nada, eso no Ni existía. siquiera los canales Entonces, bueno, a noticiosos, nosotros, ¿no? Yo no tengo en mi claro, cabeza un canal noticioso. no, canal de noticias, nada, No, nada de eso. era Caracol y RCN eran radio y eran productoras. productoras de Ujú. televisión. Entonces, como en los canales como tal, les daban un espacio para que ellos presentaran sus novelas y sus programas, no Eh, más. eh, Pero entonces, bueno, y igual me desvió un poquito del hilo, pero todo esto era para decir que el berraco teléfono servía como objeto de castigo. Entonces, como usted estaba encerrado, a usted lo llamaban su noviecita, su amiguita o sus amigos, contestaba su mamá y decía, Luis no puede hablar, está castigado. ¡Pac! Y ahí se podían caer muchas posibilidades de posibles besitos con las amiguitas de futuro. O una boleta con los Ujú. amigos porque este man castigado. ¿Qué boleta? Ah, Sí, o sea, el les voy bullying. a contar una historia, es un cacharro propio. En mi casa, en el barrio donde yo viví, nosotros vivíamos en el mismo barrio, ya que me acuerdo. Mi En el casa, jardín. ajá, en el jardín de Cali. Eh, Mi casa, pues muchos amigos míos se congregaban ahí nos veíamos siempre, era como el parche donde todos nos uníamos.
yo tenía un amigo que se llamaba Andrés. Yo me llamo Andrés y él también se llamaba Andrés. El hombre era el niño bonito del barrio. Entonces, Yo era el feo. sí, ¿no? Yo era el otro. El man, muchas muchachas lo mantenían llamando a la casa de él y a veces lo llamaban a mi casa. Entonces ya la costumbre era que a él lo llamaban, preguntaban por Andrés y lo pasábamos. Y un día una pelada llamó, lo pasaron a él, pero resulta que no era para él, sino que era para mí. Y él le respondió, es que no sé, ¿y usted cómo hace? ¿Usted por qué me está llamando? ¿Usted quién es? Entonces pasaban todos esos cacharros porque no teníamos como hoy en día que cada persona tiene su número propio. O sea, es que hoy en día el que no tenga un número propio, no sé, o sea, no tiene como, otra forma más de identificación y de comunicación personalizada. El número de teléfono era Era familiar, familiar, era para ajá, todos los de la casa. ajá, era completamente familiar, no era para uno solo. Como ahorita estamos tan acostumbrados a que, véame tu número y ese es tu número, ese es cómo te identificas tú para que se comuniquen contigo a estos aparatos hoy en día. Bu- Incluso están enlazados con los bancos, o Ujú. sea, el número de uno es el número Ahora de sí, uno. En esa época ahora nada. era el número familiar donde te podían ubicar. Exacto, Eh, exacto. Y si uno estaba fuera de la ciudad y vos querías llamar, entonces era como programar, o está fuera del país, vamos a llamar los viernes a las 2 de la tarde. Entonces toda la familia era pendiente y nadie puede coger el teléfono, porque eso de llamada en espera, eso no existía. Entonces, si alguien de pronto descolgaba el teléfono, quien llamaba le sonaba ocupado y ocupado. perdí el año. Entonces, se perdía la llamada. Esas cositas nos Sí, pasaban. señor. Volviendo al tema de la televisión, Luis, ¿te acordás que esos televisores viejos, a mí me alcanzaron a tocar un par, ya, pues ya eran viejos. Miren la imagen, miren la Ajá, imagen. esos televisores que no tenían control y que era una perillita, eso nada más tenía como 13 canales. Eran 12 o Eran 13 13 canales, canales. ¿sí o no? Y todo era canal Exacto. de antena aérea. Igual eso para qué, 13 canales para Caían saber que dos. solamente había canal uno y Ujú. canal 2. Sí, eso. O sea, pero igual eso era una vaina que y sonaba, ¿no? Taca, 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 taca. O sea, eso era, eso era una Y boleta. Para el control aprenderlo remoto eran los hijos. también era el Ajá, si hijo. usted no tenía hijos. De ahí salió el tema del control Ajá, el chinomático, Chinomatic. Eso es muy usado aquí. que era, Pues aquí en Cali lo usan mucho. El Chinomático. Esos, vaya chino, cambia el canal. con esos televisores yo tuve mi primer videojuego. Mi primera consola, que fue un Atari. Ese es otra cosa que, pues aunque hoy hay muchas consolas, las consolas antiguas solamente tenían dos mandos, ¿no? ¿Te acuerdas? Solamente tenían, Dos ajá, controles, dos solo tenían dos controles. controles. Mandos le llaman hoy en día lo que hay gamer. En esa Sí. época le llamábamos control. Yo no soy Andrés. Le cuento aquí a nuestra audiencia. Andrés, a él le encanta el tema él es geek, entonces a él le gusta el tema del gaming y eso. Más o Yo menos. me quedé en lo cavernícola. O sea, hubo por ahí una consola que llamaba Family. Esa Yo fue me la quedé última allá. O que sea, él yo ahí tuvo. para acá no tengo. Yo no tengo ni idea. Entonces, cuando mandos, no, controles, así le llamábamos Bueno, nosotros. eso tenía solo dos controles, ¿sí o no? Y resulta que cuando venían los primos, venían la familia, venía todo el mundo, era la pelea por esos dos controles. Por lo general los vendían con los dos controles, pero después de un tiempo Pues empezaron a vender esas vainas con uno solo. Entre más mandos tenía, menos mandos vendían. Pero la cosa era la pelea que tenía uno con los primos por a quién le tocaba y quién tenía el primero, porque el primero siempre era el que mandaba en el juego, como el que le daba Star o el que tenía la selección o tenía el color más bonito. Por ejemplo, en Mario a mí me gustaba mucho el rojito. ser Mario Ajá, y y no no Luigi. Luigi. Ajá, entonces siempre era la pelea por a ver quién era el número uno. Entonces con esos televisores de rueda en blanco y negro, yo puse, mi papá me compró la primera consola que tuve y venían con unas cajitas, que ahí las vamos a dejar en las imágenes, una cajita que decía hacia allá antena, hacia acá consola. Y, Otra ajá, entrada, eran así dos es. entradas, una para pegar los cables de la antena y otra para meter el rack
Eso era de con la unos cama. tornillos, Sí, parce, yo me sí, acuerdo. Nada de entradas no, HDMI, no, no. eran unos tornillos que tocaba por detrás. Ajá. Y, Ya me y el acordé. videojuego siempre se sintonizaba con la bolita en el canal número 3. Siempre en el canal número 3 uno sintonizaba el juego porque no entraba en ningún otro canal. Entonces vos ponías el canal número 3 con la bolita, el del rack este le colocabas videojuego y ya podías jugar tu videojuego. A mí me tocó en un televisor en blanco y negro que mi papá me compró exclusivamente para un Atari, porque él decía que esa Atari dañaba el televisor a color. Le dañaban el televisor. Esa era otra de las teorías por la cual todos los que arrancaron con las primeras consolas, con el Atari y tales, porque tuve unos amigos en Bogotá, yo viví en Bogotá, parte de mi niñez, que les decían lo mismo. Entonces, era un televisor viejo a Ajá, blanco y negro, consiguieron un televisor porque, viejo. bueno, y otra cosa, era lo más Ajá. viejo, o sea, era esos de tubo. Yo me acuerdo que que tenían ellos eran de esos de tubo. Y yo me acuerdo, parce, que también estaba esa teoría de que uno no podía estar mucho tiempo pegado o muy cerca al televisor Ujú. porque eso generaba unos rayos que lo iban a dejar ciego. Hasta el sol de hoy, yo no sé si eso fuera verdad o era... Es que yo pienso que muchos de esos temas eran como esas leyendas Sí, urbanas ajá. que crearon nuestros padres y nuestros abuelos. Pero lo que vos decís es cierto. El televisor viejito y dañado, Era ese era para el la que le daban Atari. al chino para Ajá. que Sí o si jugara. no, Para la porque no te Atari. dejaban jugar a Ah, color. bueno. Y no se le decían consolas. Es que es más, yo le digo ahorita consola, pues porque uno se tiene que modernizar como con el lenguaje. Pero para mí todo se llamaba Atari. Hasta el PlayStation para mí eso era un Atari. Pero Atari era una Sí, era marca. una Me di marca. cuenta muchos años después. No, yo sí le decía el nombre porque la costumbre de decir, vamos a jugar Nintendo. La palabra Nintendo fue la que se arraigó más en mí. Para mí referirme a una consola era tener un Nintendo. Tener un Nintendo era la consola. Para mí era Play. Vamos a jugar Eso Play. ya fue luego. Eso ya Más que fue luego. Nintendo. Pero entonces, bueno, pasando a, ya sacamos un poquito de los temas tecnológicos y miremos como los juguetes que nos tocaban. Uno de ellos eran las caucheras, habían de todo tipo Pero uno las construía, ¿no? O sea, eso ajá, no era que lo compraba. ajá, usted podía construir la cauchera con los palos. Yo la construía, personalmente yo la construía con un tubo de PVC. Si encuentro una imagen se las pondré. Era un tubo de PVC y un globo, una bombita de una bomba, un globito. Entonces ponías el tubo de PVC, le agarra la bomba, metía la pepita, la piedra, nosotros le metíamos piedritas chiquitas o arvejas y se estira y ¡tuf! Y salía por el tubo. La verdad yo nunca construí de las Y eso otras, que, que no, pegan las más duro. otras, pero es que las otras eran fáciles. Las otras era ir a buscar un palo en forma de horqueta, Ujú, ¿sí? Era así. La de Bart ujú, Simpson. Si exacto. alguno de ustedes vio Los Simpson y ve alguna de la cauchera de Bart Simpson, la onda de Bart Simpson, esa era la cauchera que uno hacía. Hay algo maluco que era para qué uno utilizaba las caucheras. O Mm, sea, en mi caso, hoy en día eso, y obviamente a mi hijo, pues no se le va a enseñar eso, pero pues estábamos en otras épocas. Nosotros hacíamos caucheras para irnos de cacería, y ahí viene que íbamos a cazar. Íbamos a tirarle piedras a los pajaritos. Entonces, que a cazar pajaritos. Entonces, yo vivía en esa época en Bogotá, había un lote porque era un barrio como nuevo, entonces era como un lote bosque y uno se iba a buscar pajaritos. Afortunadamente éramos tan ceos que nunca, no dicho, no pescamos, no le dimos a medio pájaro. Obviamente eso era como se puede decir que era parte de la cultura de la época, ¿no? sí, O sea, era como lo que los abuelos de uno hicieron, los papás de uno hicieron. Entonces, esa era como no había como grandes avances tecnológicos, ni de juegos, ni nada. Entonces era como la posta que le pasaban a uno. Ya de nosotros para acá, sinceramente, nosotros ese tipo de cosas pues no le vamos a enseñar a los hijos porque nosotros antes nos volvimos un poco más sensibles ante el animal, ¿no? sí, sí. Hablando como Ujú. generación nuestra, somos muy sensibles con los animalitos, entonces a uno le da pesar. Pero cuando estaba peladito, a nosotros, más o menos nosotros nos volvieron unos salvajes que después Nos tocó. nosotros mismos nos hemos ido rehabilitando. Exacto, no, esta ha sido una generación que, como lo llamas, una generación muy puente, ¿no? Que hemos estado como tocando lo que hacían nuestros viejos
nuestros padres. Y aún así nos ha tocado modernizarnos, nos ha tocado adaptar todas las tecnologías que han salido pues en el transcurso de todos estos años. Hablando de esas tecnologías, ¿vos te acuerdas de los Walkman? Claro, el que le metía el cassette, Ajá, ¿no? ese, Y eso era una panelota. ajá, sí. Le metía un Uno le cassette ponía ahí. cassette para poder, y uno cómo grababa esos cassettes, viejo Luis, uno que tenía en esos cassettes. La emisora, Ajá, usted llega, puro cassette, que uno compraba los cassettes en blanco. Es que hoy en día es muy sí, fácil. YouTube, ajá, Spotify, incluso desde antes, o sea, desde que existían los archivos en MP3, uno ya podía bajarlos a una memoria. No, antes de eso, a nosotros que nos tocaba, entonces a mí me gustaba mucho la salsa, entonces uno cogía las grabadoras, las lo que eran lo que grandes. hoy en día, Ujú, los sonidos, nosotros lo llamábamos, era la grabadora. Entonces uno era escuchando en la emisora la canción y uno podía grabar en ese canal, en ese cassette, la música que estaba sonando en la emisora. La cagada es que cuando el locutor hablaba. ¿qué hacían las emisoras? Claro, pero eso era una Ajá, estrategia. Le ponían como el jingle olímpica y uno, no, me dañó la y así grabación. se quedaba. Y aún así se Ujú, quedaba. No, así se quedaba, ujú. pana. Es que igual comprar un cassette original, vuelvo y lo digo, uno pelado, pues eso era para rico, Sí, no, weón. Eso era para rico. Y vamos a ser sinceros, eso era no, para y rico. culturalmente En- no se veía mucho. Yo no veía muchos cassettes no, originales, muy poco. no. De pronto los viejos nuestros tenían long plays, Ujú. los Eso sí se discos. veía mucho. Eso sí. Pero ya con nosotros nació la piratería, los Sí, cassettes, weón. pudo ser la primera versión de piratería en la historia. Claro. Pensándolo bien, sí. Claro, uno conseguía los cassettes Ujú, piratas. Claro, uno los conseguía piratas ujú, en la calle, en el centro. Y después con los CDs fue lo mismo, ya no era el Walkman, sino el ujú, Discman. Pero era el mismo concepto. Pero ahí sí no se podían grabar. ujú. A no ser de que uno tuviera un computador y pudiera quemar los CDs. Pero pues la verdad inicialmente no, y uno no tenía El, eso. el, el Walkman salió creo que el primero fue de Sony, si mal no estoy. Sí, Sony Walkman. Salió por esa marca porque era música para usted poder poner música y caminar. Por eso se llamaba así, Exacto. ¿no? Porque podías poner tu música, tu cassette, podías poner emisora, porque también tenían radio. Podías poner tu cassette, lo cerrabas, pum, te ponías un par de audífonos. Por lo general en esa época eran así grandes, eran las cocas estas. Y te ibas a caminar. Entonces por eso es que el Walkman se llamaba así. A uno y yo pienso cómo hacía esa gente. O sea, era los que lo utilizaban esa vaina era porque salían a caminar y a Ujú. correr. Y era una Parce, con vaina esa así. panelota. Ajá. O sea, usted corría eso, que le caía la pantaloneta. Yo hoy en día, a mí me gusta salir a hacer algo de actividad física o caminar o correr. A mí me costó encontrar unos audífonos aptos para yo poder salir a trotar. Ujú. Ahora yo no me imagino ese Walkman. No, parce. Pero bueno, eran otras épocas. Sí. Bueno, y Andrés, pero entonces, ¿qué más así que nosotros digamos fue una vaina? Parce, yo que me acuerdo mucho de cuando era niño. Hoy en día, entonces están los álbumes, ¿no? Entonces el álbum de Panini, El del del mundial es el más Mundial, de yo no sé famoso. qué, pues yo, Ujú. es el más famoso. Yo me acuerdo que en mi época de niñez, pues el álbum de Panini era una cosa muy play, y era cara, y esa la compraban como los adultos. Ujú. Yo compraba unas cartillitas, que eran, no le decían álbum, era Cartilla. Ajá. cartilla. Y usted compraba caramelos para llenar la cartilla. ¿Y qué eran los caramelos? Lo que hoy en día se conocen como láminas. Ujú. Y esos caramelos, esas laminitas, no tenían ningún No. adhesivo. A usted le tocaba coneguita. Y yo me acuerdo que cuando uno llenaba esas cartillitas, uno podía Un reclamar premio, unos sí. premios en la tienda. Yo no sé si vos te acordás. Y ese era como el origen de los álbumes para nosotros, de las cartillas de llenar. Esas, Ya después esa, vino la de ajá, Jet esas y cartillas por lo general eran con muñequitos o sea, eran animaciones de nuestra de nuestra época. época. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho la de Dragon Ball. Y pues es que había muchas, o sea, es que vos también te pones a No, pensar. pero antes, es que Andrés, antes de Dragon Ball, yo me acuerdo cuando estaba muy niño, vendían unas que los Ujú. picapiedras, ¿Vos no que te la acuerdas de pequeña esas que eran Lulú, unos bebés todos asquerosos? No me acuerdo cómo se, Pack. no me acuerdo cómo Ah, se no, llama. Garbage Los Pack Kids Garbage, se llamaba ajá. eso. Garbage.
No, Eso era hediondo. no sé si podamos poner una imagen de eso aquí, no creo. No póngala, eso está, ¡Ja! eso existe. Si la encuentro, la van a dar por ahí. Eran unos bebés Exacto. horrendos, asquerosos y haciendo cosas feas. Entonces, eso era una de las primeras álbumes que yo logré tener y otra cosa era, Luis, no sé si te acuerdas con este tema de las cartillas, era el comercio de esas laminitas, ¿no? Cuando de los caramelos, se llamaban caramelos. Eran Ajá, caramelos. cuando se popularizaba mucho una cartilla de estas, yo no decía a usted pasaba que en el colegio empezaban a llegar para hacer intercambio, ¿no? Para hacer trueque de las repetidas. Y no falta, Yo me acuerdo mucho del Australopithecus del álbum de Chocolatina el Jet, ajá, que eran los más que esa era difíciles, la más eran los más difícil. caros, ajá. Entonces se generaba una especie de comercio negro ahí porque le apareciera, puede sacar la plata, pues no mucha plata, la verdad yo no me acuerdo que sacara mucha plata, pero era así un pequeño comercio negro ahí que se había en el colegio, yo me acuerdo mucho de eso, en el colegio de comercio Que negro. hoy en día usted los ve aquí en Cali por Ujú. Unicentro, cuando está en la época de Panini, ya la señora y la señora allá con unas cajas de Panini Ujú. vendiendo y cambiando por Y las unidad. más difíciles, Pero el origen fue nuestra claro, niñez. aún hoy en el centro, en cualquier época bueno, en esta época de pandemia no, pero cuando usted iba al centro hace unos años, usted podía ver algunos puesticos con álbumes muy viejos. Eso era muy bacano, era muy elegante. Otra cosa de Bolizo eran, acuérdate de lo que comíamos aquí en Cali se le llamaba Sandy. En Ujú. Bogotá creo que son Y bolis. bolis, en otras partes les decía Bolis, bolis. ajá. No sé qué otra manera. El Sandy, el bolis, que hoy en día, que después llegó y lo cogió Koala, Ajá, creo que koala. fue, y se El inventó el Bonais. Bonais, pero eso no era ningún invento, sino que ese era el Sandy que nosotros comíamos de Ujú. niños. Y eso sí, ese eran como las aguas frescas del Chavo congeladas. Sí, Para usted no sabía eso que de tenía. dónde venía y eso que Eso no sabía tenía. ni a frutiño, pana. Yo me acuerdo que eso. No, eso ni a frutiños había, eso era hediondo. Hoy en día uno dice, pues yo a mi hijo no le daría eso, pero nosotros, mejor dicho, nosotros le pegamos al Sandy y yo me acuerdo en la cuadra donde yo vivía en el barrio del Jardín, yo no sé si vos de pronto en tu época te acordás, no me acuerdo mucho, habían dos tiendas en la misma cuadra, en la mitad de la cuadra y en la otra esquina. Era la tienda de Don Guillermo y la tienda de Doña Esther. Si alguno de los vecinos del barrio del Jardín de esa época acuerdan. Y yo me acuerdo mucho de la tienda de Don Guillermo, que uno iba y compraba el Sandy, donde el señor, y también el señor te vendía buñuelitos y pan de, no sé si unos buñuelos que llevaban por ahí Tieso, sí. unos 3 días sí, En ya bolsita. tiesos. Entonces uno comía en una bolsita de papel, uno comía su buñuelo tieso y su Sandy. Eso era el parche. Sí, esos Sandys, la verdad, yo recuerdo mucho cuando uno salía del colegio y con las moneditas que sobraban del descanso, con eso uno compraba dos. Era muy barato, la verdad, eran una bolsita tenía unos 15, 20 centímetros llena de un líquido. Usted tenía dos formas de comprarlo, ¿no? Pues yo no sé, yo lo compraba de dos formas. Usted lo podía comprar congelado o solo frío. Y el frío usted se lo podía tomar todo de una. Era un refresco, un refresco ahí de dudosa procedencia. Era un agua fresca del Chavo Eso. embolsada en una chuspa. Podía ser congelado o sea, no gastaban en vaso, me metían en una chuspa y era un La bonai, pero verdad, era un bonai de eso pobre. tenía tantos mitos urbanos de cómo lo hacían que hoy en día es mejor no nombrarlos porque decían que los hacían con agua de caño, con no, y uno así se los tomaba, no importa con qué lo hacían. Sí, claro, no, o sea, mitos urbanos hay de todas partes, incluso los mismos mitos urbanos que hay con la mazamorra, Ujú. con el ponche. El Hay un mito champús. urbano de la mazamorra, el champús, pero yo me acuerdo mucho el de la mazamorra, que alguna vez le escuché a alguien que cuando el mazamorrero va a salir a venderla, antes de arrancar, dice que la escupe. Entonces a mí una vez me la contaron y yo le decía, pues hermano, he comido escupa de mucha gente y qué Me sabe rica la bueno, sí. mazamorra. Eso pasaba No, con es puro eso pasaba con el cuento. boli. Eh,
¿Cómo le dice? Puro Preguntarle a los que nos estén viendo cómo le dicen a ustedes al Sandy o al Boli en su tierra. Les voy a dejar una imagen igual aquí, es algo muy parecido al Bonais. ¿Cómo le dicen ustedes en su región o en su país si no están ¿Cómo se viendo? le ¿Cómo le dice? dicen? Sí, Sí, escríbanos en los claro. comentarios. Si usted está por allá en Noruega y en Noruega alguna vez había ¿Será? bolis, pues diga, ¿cómo le decían? No, no creo, pero, Bueno, pero tengamos fe de que nos están viendo en Noruega y que Sony con esta propaganda que le estamos dando va a patrocinar este y espacio. Bonais y Koala. Y Bonais, Bueno, otra ya para ir cerrando, viejo Lucho. vamos errando. Acordate un poquito de... Hablemos de dos cositas de tecnología. Uno es el Viper, que era uno de los primeros medios de comunicación por texto, ¿no? Ajá, Ese era el WhatsApp de la pero época. necesitaba un intermediario, que era una operadora. Claro, tocaba Ajá. llamar. El Viper era un aparatico cuadradito, que lo pueden ver por acá, y tenías un código. Yo me acuerdo que mi papá tenía un código y uno tenía que llamar a una operadora para decirle, me le manda un número a este código y decía, papá, por favor llamar a la casa urgente. Entonces a la persona le toca ir y buscar moneditas, coger un teléfono público y llamar a la casa. Era la primera forma de mensajería por texto. Ahora que la... No, y era la primera forma en la que se volvió portable la Ujú. comunicación. Tanto así que al Viper aquí en Colombia se le bautizó como el buscapersonas. Busca persona. Así le decían, el Sí, buscapersonas. señor. Porque fue la primera forma de comunicación portable personal, Sí. ¿no? Sí, fue la primera. O sea, si antes... eso no, yo me acuerdo que no duró mucho porque lo vino a reemplazar el celular con el tiempo. Sí, Rápido. pero o sea, sí se popularizó, pero no a la forma en la que estaba hoy el celular. Pero sí llegó a ser muy popular entre nuestros padres, por ejemplo. Mi papá tenía, los amigos de mi papá tenían. Cuando mi papá lo dejó, me lo regaló a mí. Yo lo llegué a tener un tiempo cuando estaba en la universidad, pero mi papá lo tuvo mucho tiempo antes. Pero no era tan popular pues que todo el mundo tuviera que hasta en la universidad. Es que Ujú. tenía más un uso como Comercial. Ujú. comercial, ¿no, Sí. Andrés? Entonces yo tenía un negocio y era como, hoy en día cuando uno pone un negocio, entonces aquí está mi WhatsApp, aquí están mis redes Ujú. sociales, aquí está mi teléfono fijo, aquí está mi página web, todas las formas con las que me pueda contactar. En aquella época, como todo funcionaba en clasificados de periódico o con el letrero que tenías en tu negocio, entonces tenías dos formas en las que te ubicaran, por el número o con Con un el beeper Viper. para Ujú. que la gente te dejara el mensaje y con el busca personas, tengo que llamar que para dar una cotización X o Y. Era muy, pero bastante Sí, era comercial. muy comercial. ¿Sabes? Por eso fue que no tuvo mucho arranque popular, pues, como el celular ahora. Bueno, y para terminar el último, aquí tengo es un juego que se llamaba Tamagotchi. Aún hoy en día existe, ajá, Tamagotchi. hoy en día aún existe una aplicación, ¿no? Existe una aplicación que se ¿Sí? llama Tamagotchi, sí, yo la vi en estos días probándola, pero no se compara con el aparatico, era un aparatico redondito. Pero sí, era una mascota Ajá. virtual, ¿no? O sea, ese era el concepto. Entonces, digamos, si usted quería enredar a su hijo para no darle un perro o no darle un gato, que eran las mascotas de moda de la época, o no dejarlo que trajera de perro que encontró en la calle, porque pues no. Entonces le decían a uno, usted primero tenga el Tamagotchi, responsabilícese. Ya después eso se volvió de moda, entonces ya todo el mundo tenía un Tamagotchi, entonces era una mascotica a la que había que De darle el comer. alimento, había Ujú. que cuidarla, había que hacerle de todo. Pero a mí me parece que eso es más bien similar como algunos jueguitos que después hubo en Facebook. Ujú. Obviamente con otra conceptualización, pero que uno tenía que estar pendiente del alimento, de la granjita, de los granjeros, o sea, de todos esos juegos como de rol que hubo después. Lo que pasa es que esta era una sola Sí, era mascota, una pero pena. para mí ese fue el inicio como de la conceptualización de esos juegos que hubo después en red, que uno tenía que estar como cuidando una comunidad, Sí. darles de comer, los van a venir a invadir, es como lo Hoy, mismo. hoy en Pues no día lo mismo, hay era una el aplicación inicio. que se llama Pou. Pou, así. Es una papa. Po. Es una papa. Y a esa papa vos le pones camisa, le pones, ¿sabe?
gafas, le das comida, la tienes que bañar, todo eso lo hacía el Tamagotchi. Era un aparatico que era casi que un llavero, era del tamaño de un llavero con cuatro botones, cuatro o tres botones. Esos botones le permitían a usted alimentarlo, bañarlo y sacarlo a pasear. Y de eso dependía si el Tamagotchi crecía sano o si se le moría. Y cuando se moría usted simplemente lo reiniciaba y volvía a nacer su Tamagotchi. Pero era una de las herramientas. Si vos lo pones a ver, fue uno de los primeros videojuegos móviles. Porque funcionaba completamente independiente de una consola, de un televisor. Era un aparatico así de pequeñito que vos te lo podías llevar a cualquier parte. Era una mascota. Ah, Era la mascota virtual, ese era el concepto. sí, sí, era. Mascota Bueno, virtual. hay muchos más, viejo Luis, muchas más cosas que podemos hablar de cuando éramos pequeños por OLP. Que nos Coméntenos, comenten. que nos Ujú. comenten, que nos digan, díganos, vea, cuando nosotros éramos niños, yo me acuerdo, vea, ¿sabe qué podemos hablar más adelante? Pero igual coméntenos y díganos ustedes de qué acuerdan. Por ejemplo, lo que jugábamos nosotros, los que tuvimos una niñez por allá, desde el 85 hasta el 95 por ahí. Ujú. Cuéntenos ustedes qué jugaban, porque en esa época no jugaban lo mismo que juegan los Sí, niños no. de ahora, o no jugábamos. Entonces vamos a hacer uno alrededor de eso, pero cuéntenos qué juegos habían, o qué otros elementos, qué otros juguetes, qué otras cosas habían cuando eran niños ustedes que ya no existen. Sí, listo. Entonces, por ahora, eso es todo. Ojalá podamos llegar a un poquito a ese niño de ustedes. Para los que sean más o menos de esta época que hablamos y para los que no, pues para que conozcan lo que vino a desarrollar todo lo que todo lo que hoy en día tenemos, ¿no? Porque muchos de estos pequeños aparatos o juegos o todo lo que hemos hablado, si ustedes ven, han trascendido a algo más y es lo que hoy en día disfrutamos tecnológicamente o socialmente. Así que por el momento, muchas gracias por vernos, suscríbanse, síganos en nuestras redes sociales y en nuestra página de YouTube, que las dejaremos ahí en los comentarios. Muchas gracias y feliz día, bendiciones. Listo, bueno. Recuerden, compartan este video con todos los amigos que se acuerden. Coméntenos juegos, cosas que ustedes de verdad digan, eso ya no existe y nosotros jugábamos esa vaina. Eh, Suscríbanse, Bojaves en YouTube. Estamos aquí por Sorpresa Lubani, por Felipe Sierra o @Luis Melenge. Síganos y nos vamos a ver todos los miércoles con un miércoles de hoja de nuevo, ¿vale? Entonces, eso es todo. Muchas gracias por acompañarnos. Dios los bendiga. Chao, chao. Chao, chao.